Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser siempre el de ustedes. Las verdades del barquero en clave canaria, de Canal 4 Televisión Telde. Como saben, nuestro canal, nuestra televisión, lleva emitiendo este programa ya, pues con esta temporada que hoy terminamos, me parece que son 3 años, o 2, no me acuerdo ya bien, pero bueno, 2 o 3 años que estamos en antena con este mismo programa, tratando de llevarles a ustedes noticias, información, formación también, y sobre todo debates de temas sociales, laborales, económicos, políticos y judiciales. En estos tiempos siempre tratamos de hacerles llegar a ustedes pues aquellas cosas que le puedan interesar. En estos mundos de hoy, donde las televisiones solo aportan programas de reality show, donde muchísimas personas les gustan porque les mata el tiempo, en este programa nuestro, en esta televisión nuestra de Canal 4 Televisión Telde, tratamos de llevar otro tipo de programas. Yo sé que muchas veces se hacen un poco aburridos, a lo mejor por los debates o por los temas a tratar, pero claro, no siempre damos con el kit de la cuestión, no siempre damos con el gusto de todos nuestros oyentes, de los miles y miles de personas que nos ven cada jueves en este programa de La verdad del barquero en clave canaria. Hoy va a ser el último programa de esta temporada. Ahora estaremos los meses de julio y agosto, repondremos muchos programas de los que ustedes han visto, que muchas personas no han podido ver y que nos piden volverlos a repetir, y eso es lo que haremos durante estos 2 meses de julio y agosto, para luego iniciarnos en septiembre, creo recordar que es el 5, de septiembre, empezar la nueva temporada en este Canal 4 Televisión Telde de La verdad del barquero en clave canaria. Hoy vamos a dedicar 2 partes. La primera parte vamos a hablar de novedades para los trabajadores y en la segunda parte, novedades, más que novedades, consejos laborales y de seguridad social que deben de tener en cuenta, porque no se olviden que todas las personas que nos ven y nos escuchan a lo largo de su vida van a tener algún problema o laboral o de seguridad social. Van a tener que buscar un empleo, van a tener que hacer un contrato de trabajo, van a tener que poder interpretar una nómina, van a recibir a lo mejor alguna sanción e incluso algunas veces, que es lo menos deseable, pueden ser despedidos, van a tener que interponer alguna demanda ante los juzgados de lo social para hacer valer sus derechos, o les van a interponer a ustedes demanda para hacerles cumplir sus obligaciones. Y deben, por lo menos lo que pienso, deben de saber las 4 reglas básicas, que es lo que nosotros pretendemos en este programa de hoy, en las que les vamos a hablar de consejos laborales y de seguridad social para trabajadores y para empresarios. También, por supuesto, para los trabajadores autónomos, que como bien saben ustedes, los trabajadores autónomos son lo que son, no son empresarios, son personas, emprendedores, que se les llama ahora, que ponen sobre la mesa sus ahorros, sus proyectos, sus ilusiones para crear empresas, para crear empleo, y luego, cuando el negocio les va bien, ya contratan trabajadores, y a partir de que contratan el primer trabajador es cuando van a ser empresarios. Antes no lo serán. Serán trabajadores autónomos porque trabajan para sí mismos. No se ayudan de la fuerza laboral de ningún trabajador, y por ello no se les puede denominar jurídicamente correcto o correcto jurídicamente empresario. Así que el trabajador autónomo es el que trabaja para sí mismo sin la ayuda de ninguna otra persona. Y cuando ya contratan por cuenta ajena a otra persona, ya en ese momento comienzan a ser empresarios. Como les decía, la primera parte del programa la vamos a dedicar a dar consejos a los trabajadores y la segunda parte la vamos a dar consejos a las empresas y a los autónomos. Teniendo en cuenta que tanto los empresarios como los trabajadores deben de partir de una base fundamental en las relaciones laborales, que es que el trabajo se debe de prestar bajo los principios de la buena fe contractual. Se ha de actuar siempre de buena fe en las relaciones laborales, porque la mala fe siempre conduce a conflictos, como ustedes podrán entender. Por lo tanto, el principio de buena fe debe estar presidido siempre en cualquier acción laboral, bien sea del empresario, bien sea de los trabajadores. Lo principal que se debe hacer en las empresas es el diálogo. Cuando el trabajador no está de acuerdo con alguna norma, con alguna orden del empresario o con alguna cuestión salarial, de horarios, de cualquier tipo, lo que debe de hacer es sentarse con el empresario y dialogar. Dialogar siempre, porque, vuelvo a repetir, del diálogo nace el acuerdo y del acuerdo nace la paz social, que es lo que todos buscamos. Los conflictos siempre son malos para los trabajadores y malos para los empresarios. Y malos en general, porque los conflictos pues agravan más los graves problemas que ya tiene nuestra justicia de lo social,
que aunque es la más lenta, la más rápida y la más eficaz, pues también sufre atrasos. Sufre atrasos porque cada vez hay más demandas. Los magistrados, en este caso en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Las Palmas, son 10, más uno que hay en el bello municipio de Galda son 11, y luego en Lanzarote hay 2 y en Fuerteventura también hay otros 2. Y en Tenerife otra tanda de ellos. Pero, como digo, cada vez tienen más pleitos y por eso cada vez se colapsan más. De hecho, ahora mismo, desde hace meses ya, se está llevando a cabo, y esto es una información para todos los trabajadores, porque muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tarda tanto mi pleito? Pues ahora mismo se está llevando a cabo durante todos los meses, cada mes pasan a un juzgado diferente, refuerzo de esos juzgados para sacar juicios que tienen pendientes esos juzgados, empezando por el 1 hasta el 10, ¿vale? Y muchas veces ello se hace porque el juez que es el titular del juzgado, se ve colapsado, se ve abrumado de tantas y tantas demandas, que deben de ustedes saber que más o menos como media, cada juzgado de lo social ingresa todos los años entre 1.000 y 1.500 asuntos. Fíjense ustedes, repito, entre 1.000 y 1.500 demandas. Ustedes pueden entender que un solo juez con 10 funcionarios y un letrado de la Administración de Justicia puede dictar 1.500 sentencias en un año. Eso es prácticamente imposible. Es inhumano. Por lo tanto, lo que hace el Consejo General del Poder Judicial es reforzar esos juzgados un mes con jueces de adscripción, un mes en cada juzgado para, vuelvo a repetir, ayudar a que estos juzgados saquen los pleitos que tienen pendientes. Pero como les decía, la jurisdicción social está para cuando hay algún conflicto laboral entre empresarios o trabajadores, o entre desempleados y los servicios públicos de empleo, o entre incapacitados y el IN, las mutuas, etcétera, etcétera. Pero se debe de acudir lo menos posible a ello, excepto cuando no hay otra forma ya de arreglar el conflicto, sino acudiendo a la vía laboral, a la vía judicial. Como les repito, los trabajadores deben de saber siempre que tienen que actuar bajo los principios de buena fe. Y el primer consejo que les voy a dar es lo siguiente: si usted es trabajador y sufre un accidente de trabajo, sepa que va a cobrar a partir del día siguiente de producido el accidente el 75% de su base reguladora. Y además, durante el periodo de un año como máximo, prorrogable por otros 6 meses y prorrogable con carácter excepcional por otros 6 más. Con lo cual va a poder estar usted en enfermedad o en accidente durante 2 años. Una vez llegados esos 2 años, o pasa usted a la situación de incapacidad en cualquiera de los grados, parcial, total, absoluta o gran invalidez, o tiene usted que volver a trabajar. Durante el tiempo que esté usted en incapacidad temporal, bien sea derivada por un accidente o bien sea derivada por una enfermedad, su contrato está suspendido, está en el aire. No tiene usted obligación de ir a trabajar y tampoco le paga a la empresa el salario. Solo le pagan la prestación o bien el INS o las multas de accidentes de trabajo. Lo que sí le paga a la empresa, si el convenio colectivo así lo determinase, es la diferencia, si lo repito, si lo determina el convenio, o si lo establece, mejor dicho, es la diferencia entre lo que le abonan, el 75% que le abona la mutua o el INS, y el 100% o el 90%, dependiendo de lo que establezca el convenio. Eso sí tiene que salir del bolsillo, evidentemente, del empresario, y también lo que tiene que salir del bolsillo del empresario es la cotización a la Seguridad Social, como máximo durante 12 meses, mientras usted esté en situación de incapacidad temporal, bien sea derivada de una enfermedad común, o bien sea derivada o de un accidente laboral, o bien sea determinada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Tengan en cuenta que hoy en día, ustedes saben que en el año 1995 España publicó una ley de prevención de riesgos laborales. Pues que sepan todos aquellos trabajadores que se accidenten y que la consecuencia del accidente sea como consecuencia, valga la redundancia, de falta de medidas de seguridad que la empresa no ha adoptado para que no se produjera el accidente, que además de todas las prestaciones que usted puede tener derecho, desde la incapacidad temporal durante 2 años hasta la incapacidad permanente, luego puede usted interponer también una demanda de indemnización por daños y perjuicios de los artículos 1101 y 1902 del Código Civil. Todo el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes, como ocurre por desgracia, que un trabajador se accidenta como consecuencia de que la empresa no ha adoptado una medida de seguridad en una determinada maquinaria, y como consecuencia de esa falta de pericia
y de cumplimiento por el empresario de esa medida de seguridad, el trabajador sufre un accidente grave y como consecuencia de ello es declarado incapacitado permanente, en cualquiera de sus grados. No es justo ni es lógico que por la falta de tomar medidas de ese empresario, por la falta de pericia y por la falta de respeto a la integridad física de los trabajadores, pues se haya producido un accidente que haya conducido a dejar incapacitado a un ser humano. Pues sepan ustedes que tienen derecho no solo, vuelvo a repetirle, a las indemnizaciones que establecen los convenios colectivos, como por ejemplo el de construcción, que establece 28.000 euros en caso de incapacidad permanente, o el de hostelería, que establece 12.020 euros en caso de incapacidad permanente, sino que además tienen ustedes derecho a interponer demanda por daños y perjuicios contra ese empresario. Ya veremos si luego el empresario tiene póliza de seguro o no, porque eso también es un problema para los empresarios. Deben de saber que todas las empresas, en mi consejo, claro está, deben de tener su seguro de responsabilidad civil que cubra ese tipo de indemnizaciones en caso de producidos esos accidentes, aunque lo lógico, lo racional y lo justo es que no se produzcan. Porque, vuelvo a repetir, los empresarios no pueden simplemente limitarse a leerse los papeles, sino que lo fundamental es que cumplan lo que dicen los papeles, que adopten las medidas de prevención de riesgos laborales que establecen las medidas de esa ley, de esa importante ley, y no limitarse, bueno, ya me vendrá el servicio de prevención ajeno y ya me dirá lo que tengo que hacer. No, ha de estar vigilante diariamente para que sus trabajadores no se ocasionen accidentes. Es una obligación, vuelvo a repetir, no solo moral, sino fundamentalmente legal y sobre todo ética. No es lógico que por falta de nuestras pericias se mate un trabajador o se accidente y se quede incapacitado para toda la vida, con el problema que eso genera no solo a la sociedad, sino a los organismos públicos, al Estado, pero sobre todo a su familia, a él y a su familia, y a sus amigos, y a su, en fin. Por eso digo que lo que deben de hacer las empresas en esos aspectos es maximizar, por favor, todas las medidas de seguridad. Esto es un tema muy serio, gracias a Dios. Nuestro país y nuestra comunidad autónoma ha mejorado muchísimo en la prevención de riesgos laborales, pero se siguen matando a la gente. Y normalmente, y perdónenme que sea tan claro, normalmente quien se matan son los trabajadores, no son los empresarios. Algunas veces también ocurre que se matan a algún empresario, por desgracia, que también, como no podía ser de otra forma, nadie lo desea, pero quien normalmente se mata por falta de medidas de seguridad son los trabajadores. Por lo tanto, máximo respeto a las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, cumplimiento estricto de todo aquello y, sobre todo, los trabajadores que no cumplan también las normas que los empresarios ponen a su disposición en materia de prevención de riesgos laborales deben de ser sancionados duramente por las empresas. Lo mismo digo una cosa que digo otra. Lo mismo que exijo que los empresarios cumplan con su obligación de preservar la salud y la integridad física y la vida de los trabajadores, también los trabajadores tienen la obligación de cumplir rigurosamente las órdenes de los empresarios o de los mandos en materia de prevención de riesgos laborales para evitar la comisión de accidentes y para evitar incluso muchas veces la muerte de personas y de compañeros inocentes que se producen muchas veces por la impericia y por la falta de respeto a esas normas de algunos trabajadores. Por lo tanto, máximo respeto al tema, vuelvo a repetir, cumplir estrictamente siempre las normas en materia de prevención de riesgos laborales, tanto por el empresario como por el trabajador. También tengo que decirles que los trabajadores tienen derecho, como saben ustedes, a la asistencia sanitaria, no solo para el propio trabajador si está afiliado y en alta, sino también para sus beneficiarios, su esposa, sus hijos, sus padres o no, dependiendo de determinadas circunstancias, tienen derecho a la asistencia sanitaria, que es una prestación que, como saben ustedes, nos concede el Instituto Nacional de la Seguridad Social para salvaguardar y para curarnos, en definitiva, los médicos de familia, los médicos hospitalarios, la asistencia sanitaria, la asistencia a domicilio, en fin, una serie de beneficios que tienen nuestros trabajadores por el hecho de estar afiliados y en alta en las empresas o en situaciones asimiladas al alta. También deben de saber los trabajadores que cuando hay un cambio de empresario, cuando una empresa se vende a otra persona o a una sociedad, entra en vigor lo que se conoce como el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que es una norma que ampara a los trabajadores en caso de cambio de empresario. La subrogación o la venta de una empresa por sí mismo no extingue los contratos de trabajo, quedando subrogados en derechos y obligaciones el empresario entrante, y también son responsables de las obligaciones nacidas con anterioridad a la transmisión
que no sean delitos en materia de seguridad social. Quiere decir que si el empresario que se marcha tiene deudas pendientes con la seguridad social, el que entra también tiene responsabilidad solidaria. Por lo tanto, y aunque esto luego es un consejo para los empresarios, deben los empresarios, cuando compren una empresa, asegurarse de que el empresario que vende está al corriente en el pago de todas sus obligaciones, no solo fiscales, sino municipales y, por supuesto, laborales y de seguridad social, que son fundamentales. Y, sobre todo, salariales con sus trabajadores, porque también son responsables de las deudas que puedan tener salariales el anterior, el empresario que se marcha. Siempre aconsejo que las cosas se hagan bien para que no hayan sorpresas desagradables, en el sentido de que usted compra una empresa, si usted no se preocupa de saber en qué situación la deja el que vende, muy posiblemente cuando esa persona ya no esté a su alcance, no esté a su disposición, pues reciba usted en su casa deudas de seguridad social o reclamaciones judiciales de los trabajadores por deudas salariales del anterior empresario o por impago de cuotas del empresario anterior. Por lo tanto, ojo al dato, hay que estar continuamente, repito, vigilando que el empresario entrante coge la empresa limpia, limpia de deudas con los trabajadores, limpia de deudas en seguridad social, limpia de deudas a efectos fiscales y, por supuesto, también los impuestos municipales. Por ejemplo, un vado, una empresa que tiene un vado, pues debe de abonar todos los años un canon a nuestro ayuntamiento o al ayuntamiento que sea, y el empresario entrante debe de pedirle al empresario saliente: oiga, a ver, déjeme usted tiene pagado el vado este año, usted tiene pagado, si se compra incluso el inmueble, pues usted tiene pagado el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo al dato, porque se suelen llevar muchas sorpresas desagradables los empresarios si no actúan con la diligencia debida cuando adquieren una nueva empresa. Clasificación profesional. Los trabajadores, como saben ustedes, tienen una categoría que son contratados en las empresas, pero muchas veces o no se les contrata con la categoría correcta, o bien contratándoseles con las categorías correctas, el empresario les pide que hagan labores superiores a la categoría con la que fueron contratados. Un ejemplo: yo, trabajador, soy ayudante de camarero, me pongo a trabajar en un restaurante de ayudante de camarero, pero luego el empresario necesita que yo trabaje de camarero, que, como saben ustedes, no hacen las mismas funciones ni tienen los mismos cometidos profesionales ni laborales una categoría y otra. Pues lo primero que ha de hacer el empleado es hablar con el empresario si ese cambio, ese aumento de categoría se produce y se alarga en el tiempo, para que el empresario le cambie la categoría, le aumente la categoría y, por supuesto, le aumente el salario. Porque si lo hace durante más de 6 meses, consolida la categoría superior. Hay que estar siempre, vuelvo a repetir, a lo que digan los convenios colectivos. Pero se ha de hablar con el empresario para que el empresario, voluntariamente, aumente, cambie la categoría del trabajador a esa categoría superior que está llevando a cabo, como, en vez de ayudante camarero, como camarero. Por lo tanto, hablarlo siempre para que el empresario lo haga por las buenas. Si no hubiera, como digo siempre, si no hubiera acuerdo para poner al día esa categoría, lo que tiene que hacer el trabajador es acudir a cualquiera de nuestros despachos de asesores laborales e interponer la demanda correspondiente de clasificación profesional para que la justicia laboral obligue al empresario a cambiar la categoría si a ello diere lugar. ¿De acuerdo? También contratos de trabajo. Los contratos de trabajo en nuestro país son, el 99,99% son causales. ¿Qué quiere decir causales? Que tiene que existir causa legal. Si el empresario le hace a usted un contrato ilegal, ese contrato es nulo, deviene nulo en fraude de ley, que lo establece el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y el 6.4 del Código Civil. ¿Qué quiere decir nulidad de ese contrato? Pues que usted, aunque le hagan un contrato temporal, va a ser considerado trabajador fijo de carácter indefinido desde el primer día que empezó a prestar servicio. Cuidado con los fraudes de ley, porque a veces no se estudian bien las condiciones de la empresa y lo que más le conviene a las empresas, y se hacen contratos nulos en fraude de ley que luego terminan en los juzgados de lo social, y quien paga la indemnización es el empresario, no el asesor laboral, por mal asesoramiento en muchos casos. Porque si es un buen profesional, sabe de antemano si el contrato es causal o no es causal, si es legal o no es legal. Claro, muchas veces dicen, no, es que el empresario me obliga a hacer ese tipo de contrato. Pues bueno, claro, a mí también me ocurre eso en mi despacho,
Pero yo en esos casos lo que hago es que le hago firmar al empresario un descargo de responsabilidad profesional, porque yo soy un profesional, tengo mi prestigio y todo el mundo sabe que soy una persona que sé hacer las cosas, y por mucho que me pida un empresario que haga un contrato nulo en fraude de ley, no lo voy a hacer sin que él me firme una declaración donde hace constar que yo le he advertido de la ilicitud de ese contrato. Porque vuelvo a repetir, ganarse un prestigio en la profesión mía o en muchas profesiones cuesta muchísimo y no se puede tirar por la borda por los intereses sagrados o no, confesables o no, de los empresarios. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el empresario es tratar de contratar a los trabajadores con carácter indefinido y perder el miedo al contrato de carácter indefinido, que mucha gente no sabe que es el mejor contrato que se puede hacer, porque tiene 1000 más beneficios que los contratos temporales, que son, repito, en la mayoría de los casos, declarados nulos en fraude de ley, siempre que el trabajador demande al juzgado de lo sé. Y esto no lo saben muchos empresarios porque los trabajadores no demandan. Pero si los trabajadores demandasen, se darían cuenta que muchos de los contratos que hacen son nulos, están mal hechos. Están formalizados en fraude de ley. Pues bien, como estamos dándole consejo a los trabajadores, deben de saber los trabajadores que ante una terminación de un contrato, lo primero que tiene que hacer el trabajador es acudir a un profesional. Acudir a un profesional de los muchos que habemos en este mercado, ¿para qué? Para que le digamos, a la vista de lo que nos diga él, qué hace, qué no hace, cuál es la causa de la contratación y cuál es el cometido de su función en la empresa, si ese contrato fue formalizado correctamente, legalmente, o no fue formalizado correctamente. Y por lo tanto, tiene que demandar para que la empresa, en vez de darle 8 o 12 días por cada año de servicio en un contrato temporal, pues le dé 33 días por indemnización por despido improcedente. Porque vuelvo a repetir, esos contratos son nulos en fraude de ley, sobre todo los contratos eventuales por circunstancias de la producción, el 99,99% son todos nulos en fraude de ley. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de los juzgados de lo social. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar el fraude. Porque además, no se olviden ustedes que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no solo la de Las Palmas, que funciona magníficamente bien en eso, sino todas las inspectores de trabajo y los controladores de empleo, los subinspectores de empleo y seguridad social de toda España, vigilan muy de cerca, a través de los informes que tienen, que les remite en la base de datos de la seguridad social, saben si las empresas cumplen con los contratos o no. Y si ven que ustedes no cumplen, o tienen, por ejemplo, en el sector de hostelería, las empresas tienen que tener, en muchos de los sectores, tienen que tener el 60% de las plantillas, deben de ser fijos, contratos fijos, no contratos temporales. Pues bien, los inspectores se meten en esa base de datos y comprueban por los códigos de los contratos si esa empresa cumple o no. Y si no cumple, le mandan una citación por correo, por cierto, para que usted se persone allí. Cuando se persone allí y le demuestren que usted está incumpliendo ese artículo del convenio colectivo, pues le hacen dejar fijos a una serie de trabajadores para cumplir, vuelvo a repetir, esos parámetros para dar cumplimiento al 60% de la contratación fija. Pero le repito, los empresarios tienen que perder el miedo a la palabra fijeza. Háganme caso, los mejores beneficios son de los contratos fijos en cualquier tipo de relación, porque además se pueden acoger ustedes a muchísimas subvenciones y bonificaciones de cuotas a la seguridad social, a subvenciones a fondo perdido por la contratación de trabajadores, de montones de trabajos. Lo que ustedes tienen que hacer siempre es exigir a sus asesores laborales que les estudien bien cuáles son los mayores beneficios que ustedes pueden obtener, por la contratación de un trabajador indefinido. Y háganme caso y vean la diferencia. Usted no tiene que estar, porque además, aunque el trabajador sea indefinido, aunque su plantilla sea de todos los trabajadores indefinidos, si ni Dios lo quiera, a usted le va mal en su negocio, por razones económicas, por razones técnicas, por razones organizativas o por razones productivas, usted puede despedir a esos trabajadores con 20 días por cada año de servicio, con un máximo de 9 mensualidades o de 12 en algunos casos. Los puede despedir sin pagarle 33, sino 20 días, siempre y cuando, evidentemente, exista causa legal y usted la demuestre. Por lo tanto, ¿cuál es la razón de ser de tener a los trabajadores contratados temporalmente? Ninguna. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, como decimos los canariones en terminología coloquial. ¿De acuerdo? Háganme caso que de esto sé un poquito y verán los beneficios que tiene una cosa y otra. Sería muy largo y prolijo estarles aquí ahora diferenciando los beneficios y los perjuicios que tiene un contrato u otro. Pero yo, que lo sé, les puedo aconsejar y sobre todo no pierdan la oportunidad de obtener
subvenciones, cantidades a fondo perdido, sobre todo trabajadores minusválidos o discapacitados, tienen unos grandes beneficios, aparte de que usted coadyuva a insertar a este importante sector de nuestra sociedad en la sociedad que tanta falta nos hace. Además de eso, tiene usted una serie de beneficios, tanto laborales como fiscales, que hacen muy atractiva la contratación del sector de trabajadores, o mujeres que estén en sectores subrepresentadas, o mujeres que hayan sido objeto de violencia de género, etcétera, 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 etcétera. Trabajadores jóvenes entre 16 y 29 años, trabajadores en formación, los que terminan sus carreras, tanto universitarias como trabajadores que terminan su formación profesional. Por eso les digo que asesórense bien para que obtengan sus empresas todos los beneficios posibles en materia social, para que ustedes se pongan en una posición de competitividad superior a su compañero. Mire, ustedes imagínense dos comercios de calzado, uno al lado del otro. Usted contrata a un trabajador y el otro contrata a otro trabajador. Si el trabajador, la empresa que está bien asesorada, se acoge a cualquier tipo de subvención o de subvención a cuotas de la seguridad social o subvenciones a fondo perdido, y el otro no se acoge, podrá tener menos costos salariales y por lo tanto podrá vender más barato que el otro, y por lo tanto la gente comprará en el local más barato que el que está al lado. Lo ven claramente, ¿verdad? Pues eso es lo que hay que hacer, tratar de ponerse en el mercado en una posición de competitividad superior a nuestros competidores, valga la redundancia. ¿Para qué? Pues para que yo poder vender el producto o realizar mi servicio a menor costos que el otro, porque tengo menos costos salariales, porque tengo subvenciones del Estado legalmente conseguidas. Háganme caso, repito, y verán qué bien les va a ir. Desempleo. Sepan los trabajadores que para tener derecho a desempleo hay que cotizar como mínimo 360 días, un año. Con un año de cotización se tiene derecho a 4 meses de desempleo. Y así se va aumentando durante 6 meses más, 4 meses más cada año de trabajo, hasta llegar a los 2 años, ¿vale? Que es el tiempo máximo que pueden estar ustedes percibiendo prestaciones por desempleo. Una vez que se terminan las prestaciones por desempleo, si tienen derecho a ello, pasan a cobrar el subsidio, y una vez acabado el subsidio, pasan a cobrar la renta activa de inserción, repito, siempre y cuando tengan derecho a ello, sobre todo si tienen cargas familiares o si tienen una determinada edad. Y una cosa que me había olvidado antes y que el otro día salió en el periódico y es muy triste, muy, muy, muy triste. Nuestras empresas ya no contratan a trabajadores mayores de 55 años. Craso error, gran injusticia. Si ustedes viajan por algunas partes del mundo, como yo de vez en cuando lo suelo hacer, observarán que en los países avanzados, los países importantes del mundo, los países más prósperos del mundo, tienen empleados. Yo estoy cansado de ver en un hotel chicos de 15, de 16 años trabajando con personas de 64 y funcionan de maravilla porque no se discrimina a nadie por razón de edad. Un trabajador con 55 años o más tiene una capacidad intelectual y una experiencia que no la tiene ningún chaval joven. Y ese binomio juventud-experiencia es muy importante para las empresas. Por lo tanto, no entiendo, no llego a alcanzar, aparte de que considero que es una gran injusticia, no llego a alcanzar por qué las empresas no contratan a mayores de 55 años. Además, repito, de ser una gran injusticia por razón de edad, que está prohibida por el artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que nadie puede ser discriminado por razón de sexo, edad, religión, ideas religiosas, etcétera, etcétera. Bien, pues háganme caso, los trabajadores mayores de 55 años, si son buenos trabajadores, que los hay muchísimos, tienen una experiencia y un bagaje que les hace muy fundamental su presencia en todas las empresas. ¿Y por qué discriminan a las personas mayores si trabajan igual que ustedes, si trabajan igual que un chico joven? Mire, evidentemente hay actividades que por su fortaleza y por su rigor, por ejemplo, la construcción, no es lo mismo un chico, un peón que tenga 20 años que un peón que tenga 55, por razones obvias de edad. Pero en algunas actividades pudiera haber alguna razón que determinadas categorías, a determinadas edades, pudieran quedar algún problema, pero en general no, porque vuelvo a repetir, los trabajadores mayores tienen un bagaje y una experiencia y una sabiduría, y además porque sirven para enseñar a los jóvenes, y por eso es el llamamiento que hago para que se contrate también a trabajadores mayores de 50 o de 55 años. Otra cosa que les estaba explicando era el desempleo. Les decía que el desempleo dura 2 años como máximo, ¿de acuerdo? El desempleo dura 2 años como máximo y puede ser luego prorrogado por el subsidio por desempleo si usted tiene derecho a ello, y una vez agotado el subsidio por desempleo puede usted tener derecho a la renta activa de inserción si tuviera derecho a ello.
Sepan que en el desempleo se cobra el 70% durante los 6 primeros meses y el 50% en el resto de los 18 meses restantes hasta llegar a los 2 años. Repito, el 70% de su base reguladora en los 6 primeros meses y el 50% el resto de los 18 meses restantes. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué es eso de la base reguladora? Pues usted coge su nómina y donde ve abajo, en la parte de abajo de la nómina que pone base de cotización, esa es su base reguladora. Suma eso durante 6 meses, lo divide entre 180 días y a lo que le dé lo multiplica por 70 o por 50%. Y eso es lo que usted va a cobrar durante esos periodos de prestación por desempleo. Se tiene derecho a desempleo por múltiples causas, porque termina el contrato, porque hay un despido, porque hay un expediente de regulación de empleo extintivo, en fin, por múltiples causas, porque hay un expediente de regulación de empleo suspensivo de las relaciones laborales, por múltiples causas que serían muy largos y prolijos establecerlas aquí. Sepan que deben de presentar la solicitud para tener derecho a las prestaciones por desempleo en el plazo de 15 días después de extinguida la relación laboral o llegado el vencimiento de la fecha de que se trate. Tiene que percibir, repito, tiene que presentar los papeles, solicitar cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal en los primeros 15 días después de extinguida la relación laboral. Sepa también que no se comienza a percibir la prestación por desempleo si hay vacaciones pendientes de disfrutar, se empieza a cobrar la prestación por desempleo a partir del día siguiente en que se haya computado el periodo de vacaciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que terminan el 30 de junio en la empresa y que el día 1 tienen que cobrar desempleo. Pero ustedes tienen pendiente de disfrutar estos 6 meses de vacaciones, que serían 15 días. Pues empezaría a cobrar el desempleo a partir del día 16 de julio, porque los primeros 15 días se supone, y la empresa tiene que cotizar porque usted no ha disfrutado sus vacaciones anuales retribuidas de este año 2018. Por lo tanto, ténganlo en cuenta que el desempleo se empieza a percibir una vez pasado el periodo de disfrute de vacaciones a que tenemos derecho. También despidos y sanciones disciplinarias. Por desgracia, a veces los trabajadores se hacen acreedores a despedidos o a sanciones. Sepan que siempre deben, el firmar la carta de sanción o la carta de despido no implica que ustedes estén de acuerdo con el contenido de dicha carta, solo implica que ustedes la han recibido. No tengan miedo a firmarla, pongan debajo no conforme la fecha y la hora en que la reciba y la pueden firmar sin ningún tipo de problema y venir a nuestro despacho para que le digamos si esa sanción que le han puesto es correcta o no, o en su caso interponer la demanda correspondiente contra esa empresa por si el despido puede ser considerado o bien nulo o bien improcedente. Pero tiene 20 días hábiles para hacerlo desde el mismo momento en que es despedido. Si deja pasar ese plazo, no puede reclamar por despido, tanto sea por despido como por extinción del contrato, como por sanciones disciplinarias, sanciones leves, graves o muy graves. ¿Vale? 20 días a partir del momento en que les comunican. Y les repito, el firmar la carta de despido o la carta de sanción no implica el reconocimiento de los hechos que estén expresados en la misma. Solo da constancia, sirve para dar constancia de que usted la recibió en esa fecha. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es poner siempre no conforme, poner debajo la fecha y venir al despacho para decirle si esa carta, si ese despido es ajustado o no a derecho. Con las sanciones exactamente lo mismo, como les decía, y lo que deben de hacer siempre los trabajadores, como no podía ser de otra forma, es evitar por todos los medios cometer ilícitos laborales. No se olviden que las empresas y los empresarios tienen también sus derechos y que los trabajadores deben de cumplir las órdenes del empresario y actuar siempre bajo el principio de buena fe. Y si tienen duda de si alguna orden puede ser constitutiva de vulnerador de derechos o no, lo que tienen que hacer es consultarlo. Pero en principio tienen que acatarla, a no ser que sean órdenes imposibles de cumplir, o que vayan contra la dignidad del trabajador o que vulneren cualquier tipo de derecho fundamental. Pero en principio las órdenes del empresario son ejecutables desde el mismo momento que se manifiesta y el empresario, el trabajador no puede negarse a ellas, porque si se niega pueden ser acusados de desobediencia en el trabajo y si esa desobediencia en el trabajo implica un quebranto manifiesto para la empresa de carácter económico o de otro carácter, puede ser constitutiva incluso de despido, con lo cual se puede usted quedar en la calle y sin llavín y lo que es más importante, sin indemnización. Espero en esta primera parte del programa haberles llevado un poquito de más información sobre sus derechos y obligaciones laborales. El tiempo que tenemos en tele es muy corto y ahora la segunda parte vamos a hacer 5 minutos de publicidad y en la segunda parte vamos, como habíamos prometido, no solo vamos a abrir los micrófonos para que toda aquella persona que quiera llamar para informarse, vamos a hacer consejos, vamos a dar consejos
en materias laborales a los empresarios. Gracias y no se pierdan la segunda parte, que va a estar más importante y más interesante que esta primera. Gracias y hasta dentro de 5 minutos. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes, volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio Yemanjá, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Por favor, ¿y una picadita? Sí, mira, ahí las tienes, cógelas tú misma. Una pica. Ah, ¿y una picadita? Mira, ahí está. Picadita. ¿Picadita qué? Claro. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Soy el desayuno que nunca tomas sentado. Soy la excusa perfecta para vernos. Soy una escapada al fin del mundo. Una partida al veo-veo. Soy un día más en la oficina. Soy un plan perfecto de domingo. Soy un antojo a las 2 de la mañana. Soy el lado más solidario del ser humano. Soy un duelo de gigantes. Un gol por la escuadra. El que vuela más alto. Soy el que llega hasta el último rincón de Canarias. Soy una idea que cambiará tu forma de moverte. Soy algo nuevo, algo brillante. Mira a tu alrededor. Estoy en todas partes. Te acompaño cada día. Así ha sido durante los últimos 85 años. Soy la energía de Disa. Disa, 85 años contigo.
dances like a plasticine machine. Gracias, amigos y amigas, por estar ahí. Me he tenido que quitar la chaqueta porque hace un calor. A pesar de que tenemos aire acondicionado en el plató, pero imposible. Por lo tanto, he cambiado de, como se suele decir, de posición para estar más cómodo, poder hablar con más comodidad, porque el calor me estaba ya agobiando. Bien, se me ha caído un papelito, que por aquí lo tengo. Perdónenme que lo vaya a coger, porque es un poco la guía que tengo para el programa. Bien. Como les decía, amigos y amigas, en la segunda parte del programa, aparte que vamos a abrir ya los micrófonos de nuestra emisora para que todas aquellas personas que tengan dudas laborales o de seguridad social y que yo sepa y les pueda contestar, pues con mucho gusto me someto a las preguntas de todos ustedes, si lo consideran oportuno. Deben de llamar, ahora saldrá en pantalla nuestro teléfono, pero pueden llamar al 928 68 23, ahí lo tienen, 42. Son las 8 menos 5 de la tarde de hoy, jueves, día 29 de junio de 2018. Les repito que este va a ser el último programa de nuestra temporada en directo y que ahora en julio y agosto vamos a estar de vacaciones en el programa y pueden ustedes ver muchos programas, bastantes programas que con todo el cariño y la modestia del mundo, creo que son programas interesantes que se han realizado en esta temporada, en este programa de La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde, y que son interesantes y que muchos de nuestros amigos y amigas que nos escuchan nos llaman para que lo volvamos a reponer, dado que son programas que no pudieron ver, pero que les han dicho, hombre, el otro día hubo un debate sobre tal cosa en Canal 4, y con mucho gusto nosotros vamos a reponer esos programas para que ustedes, si lo consideran oportuno, evidentemente los puedan ver. Pero repito, ya están abiertos nuestros teléfonos al 928 68 23 42 para que todo aquel que tenga alguna duda sobre temas laborales y de seguridad social y que yo les pueda contestar humildemente, pues lo haré con mucho gusto. La segunda parte del programa dijimos que vamos a dedicarlo a darles consejos a los empresarios. Y les tengo que empezar por definir qué es un empresario. Es una persona física o jurídica que pone, a través de la inversión de sus bienes económicos o materiales, pone en marcha un proyecto económico llamado empresa. Y empresario se es cuando se tienen empleados a su cargo, porque si no se tienen empleados a su cargo, como dije en la primera parte del programa, se es trabajador autónomo, pero no se es empresario. Lo primero que tiene que hacer un empresario para constituirse como tal, independientemente de que se debe de dar de alta en todos los organismos públicos que esté obligado, como pueden ser Hacienda, debe de constituirse como empresario a efectos de seguridad social. Tiene que hacerlo a través de cualquiera de nuestros despachos, en las asesorías laborales, y una vez que se haya definido la actividad, porque eso es muy importante, definir bien qué actividad va a llevar a cabo, porque no se olvide usted, señor empresario, que dependiendo de la actividad que usted desarrolle le va a ser de aplicación un convenio colectivo u otro. Y no es lo mismo que sea de aplicación un convenio que otro, porque pueden tener salarios y condiciones sociales mucho más elevadas que otros. Por lo tanto, es muy importante que su asesor laboral defina bien, a la vista de lo que usted le pone sobre la mesa, de la información que usted le da, defina bien, repito, cuál es la actividad principal, si usted llevase a cabo varias, cuál es la principal que predomina sobre el resto. Si no es sino una actividad, no habrá nunca ninguna confusión. Pero si son varias actividades, se ha de acudir siempre al principio de mayor actividad para aplicar sobre esa mayor actividad el convenio colectivo de aplicación. Puede ser hostelería, puede ser construcción, silometalúrgica, oficinas y despachos, guarderías infantiles, empresas de seguridad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues antes de empezar a trabajar tiene usted que constituir su empresa en materia de seguridad social. Le darán un código de cuenta de cotización, que muchos de ustedes que ya lo son, pues verán que empieza por 35 barras, porque empiezan por los indicativos de la provincia. Saben que la provincia de Las Palmas tiene el 35, Tenerife tiene el 38, Barcelona tiene el 9, Madrid tiene el 91, etcétera, etcétera. Pues bien, le dan un código de cuenta de cotización, que es el carné de identidad de su empresa a efectos de seguridad social. Además de eso,
Si usted se constituye como empresario a través de una sociedad mercantil que revista la forma jurídica de sociedad en cualquiera de sus fórmulas, pues va a tener usted que obtener, una vez formalizada esa sociedad, obtener el número o la cédula de identificación fiscal de esa sociedad, que también sería el carné de identidad a efectos fiscales de esa sociedad. No confundamos código de cuenta de cotización a efectos de seguridad social con el CIF, la cédula de identificación fiscal o el número de identificación fiscal de la entidad mercantil de que se trate, o es una comunidad de bienes o una comunidad de propietarios, etcétera, etcétera, o una sociedad civil irregular, lo que sea. Vamos a tener que darnos de alta en esos ámbitos y después, por supuesto, darse de alta, vuelvo a repetir, en todos los organismos que sea. Si es un tema, si es una empresa turística, pues en la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de Gran Canaria o del Gobierno canario. Dependiendo de la actividad, repito, están obligados a darse de alta en unas determinadas actividades o en otras, y en unos organismos o en otras. Si usted tiene vados porque tiene que tener la entrada de vehículos en su eso, pues tiene usted que pedir permiso al ayuntamiento para que le concedan los vados correspondientes y pagar anualmente el canon o las tasas que están establecidas para ello, etcétera, etcétera, etcétera. Además, si usted se va a constituir como empresario, tiene usted que preguntar a su asesor laboral si está obligado o no a tener una póliza que cubra de mejora voluntaria lo que establezca el convenio colectivo. Por ejemplo, les puedo decir que las oficinas y despachos, las empresas de oficinas y despachos lo tienen, las empresas de construcción también, las empresas de hostelería, las empresas de silometalurgia, o sea, un montón de actividades establecen como mejoras voluntarias pólizas de seguro para el caso de que los trabajadores fallezcan o se queden o sean declarados incapacitados permanentes en cualquiera de sus grados, perciban una cantidad a tanto alzado que establezca el convenio colectivo. Como saben ustedes, los convenios colectivos son normas jurídicas que establecen y pactan los empresarios con los sindicatos, las organizaciones empresariales con las organizaciones sindicales. Y eso son normas jurídicas que son de aplicación normativa fundamental y principal, porque los convenios colectivos lo que hacen es mejorar las condiciones o los derechos mínimos necesarios establecidas en las normas básicas comunes o en las normas básicas como por ejemplo el Estatuto de los Trabajadores o la Ley General de la Seguridad Social. Y por lo tanto, esas normas jurídicas llamadas convenios colectivos normalmente lo que hacen es mejorar los derechos mínimos necesarios establecidos en las normas básicas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto son de obligado cumplimiento a todas aquellas empresas que estén bajo su ámbito de aplicación y dependiendo del ámbito temporal, pues durarán 1 año, 2 años, 5 años, lo que sea, ¿no? Una vez que usted ya se ha dado de alta como empresario en la Seguridad Social y se ha dado de alta en Hacienda y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en los demás organismos corrientes, ya puede usted empezar a contratar trabajadores. Para contratar trabajadores, les repito lo que les dije antes a los trabajadores, lo primero que debe hacer el empresario es asesorarse bien, con un buen asesor laboral, para que ese asesor laboral vea sus necesidades de su empresa, lo que usted necesita, y le asesore y le aconseje el contrato de trabajo para sus trabajadores, que mayor beneficio pueda obtener la empresa de ellos, que mejor le venga a las singularidades de la empresa y de la actividad de que se trate. Por ello es muy, muy importante. Yo muchas veces me llegan clientes al despacho quejándose de que han cometido un error y han tenido que pagar una sanción determinada, o que tienen un determinado pleito, un juicio interpuesto por un determinado trabajador y que ha sido como consecuencia del mal asesoramiento que le han llevado a cabo. Y se queja, ¿saben por qué? Porque no perdió el tiempo en buscar un buen profesional. Preguntar quién es el bueno, quién no ir por la calle y el primera placa que se vea meterse dentro para que le asesoren. No, infórmense bien quiénes son los profesionales que tienen prestigio, los profesionales que saben de lo que están hablando. Porque hay muchos lleva papel, y perdónenme que se lo diga, hay muchos que sí dicen que saben y no saben hacer, como decía mi amigo Enrique Espínola, que en paz descanse, una O con un canuto. ¿Vale? Ese es un consejo fundamental. Una vez que usted esté bien asesorado, ese buen asesor le va a sacar mucho provecho a ese buen asesoramiento, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirle, le va a decir, haga usted este contrato que tiene mejor beneficio para su empresa que el otro. Una vez que lo ha determinado, pues contrata usted al trabajador, si es un contrato por tiempo indefinido, bien, si es un contrato temporal causal, pues también lo tiene usted que lo puede hacer siempre que se lo permitan las normas, como por ejemplo puede ser el contrato en formación, como puede ser el contrato de interinidad, como puede ser el contrato en práctica, como puede ser el contrato para sustituir a trabajadores con reserva por trabajo de interinidad,
como pueden ser el contrato causal de cualquiera de las fórmulas de la contratación que existen en nuestro ordenamiento jurídico, y una vez que ya se lo ha determinado, pues formalizarlo y punto. Sepan ustedes que los salarios hay que abonarlos siempre del 1 al 5 de cada mes siguiente al periodo devengado. Por ejemplo, el mes de junio, el salario se ha de pagar siempre antes del día 5 del mes de julio. A partir del día 5 ya está entrando usted en retraso en el pago de los salarios. Y sepan que eso puede ser, si se hace de una forma reiterada, me refiero al retraso. Si usted todos los meses le paga a su trabajador el día 8, el día 15, el día 20 del mes siguiente, le está ocasionando un grave perjuicio a sus trabajadores, porque los trabajadores no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, de la letra del coche, del alquiler del piso, de la escuela de los niños, de la compra de la ropa, de la compra de la comida. Y por lo tanto usted le está causando un perjuicio grave a esos trabajadores. Pues bien, sepan que si eso se produce, los trabajadores, una vez que ya usted le ha hecho eso durante una serie de meses determinados, puede pedir un autodespido, para que lo entienda, una extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Y si el trabajador demuestra ante el juzgado que usted le está pagando reiteradamente con retraso, el juez lo va a condenar a usted a pagarle la indemnización como si fuera un despido improcedente. Vean lo grave que es esto. También cuando usted deja de pagar el salario, no solo que lo paga con retraso, sino que lo deja de pagar, o que usted vulnera derechos fundamentales del trabajador, o usted agrede al trabajador en su intimidad o en sus derechos fundamentales, o usted menoscaba su dignidad, o le impone condiciones laborales, o no lo readmite después de haberle ordenado el juez porque, por ejemplo, no ha cumplido lo establecido en el artículo 41 para la modificación sustancial de condiciones de trabajo. En todos esos casos, usted va a verse obligado a pagar una indemnización por despido, como si fuera un despido improcedente. Por lo tanto, eviten el retraso o la falta del pago de salario. Sepan también que tienen ustedes que cotizar a la Seguridad Social por todo lo que perciban sus trabajadores. Está prohibido, es una actuación ilícita, pagar salarios fuera de nómina, porque si el trabajador tiene pruebas de ello y le denuncia a usted, bien ante la Inspección de Trabajo o bien ante el juez, va usted a ser o sancionado o condenado. Sepa usted también que la Seguridad Social en España se financia por parte de los empresarios, la mayor parte, y también por parte de los trabajadores. Es un sistema de doble cuota, cuota empresarial y cuota obrera. Usted, cuando le paga al trabajador todos los meses su salario, verá que en la nómina ya le descuentan una parte para Seguridad Social, para contingencias comunes, para el Fondo de Garantía Salarial y por accidente de trabajo, porque, mejor dicho, por desempleo. Que sepa usted que el trabajador está también pagando parte de esa Seguridad Social, que no solo la paga usted con su cuota empresarial, sino también lo pagan los trabajadores. Y también debe de usted hacerle retenciones fiscales, las que establezca la ley, evidentemente, no puede usted saltárselas, dependiendo de la situación personal y económica de cada trabajador y situación familiar, va a tener un porcentaje de retención fiscal sobre su salario, que usted también lo retiene en la nómina, o sea, se lo descuenta de una nómina, pero usted está obligado, bien si dependiendo de qué tipo de empresa, bien o a ingresarlo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria al mes siguiente o cada 3 meses o cuando digan las normas respectivas. Pero que en principio son retenciones que usted tiene que pagar luego a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, ojo, no puede usted dejar de pagarla porque eso sería una apropiación indebida, sería un delito penal si usted no paga salario o seguridad social, retenciones de IRPF o cuotas de seguridad social y supera la deuda 120.000 euros, ya es un delito penal. Creo que está previsto y penado en los artículos 317 y siguientes del Código Penal, si no me engaño. Por lo tanto, sepa que no se puede dejar de pagar la seguridad social ni se puede dejar de pagar las retenciones realizadas a los trabajadores en materia de retención fiscal. Sepan también que la seguridad social se paga a mes vencido. Por ejemplo, la seguridad social de este mes de junio de 2018 la tenemos que pagar antes del día 31 de julio del mes que viene, ¿de acuerdo? Y la de julio en agosto, y la de agosto en septiembre y así sucesivamente. Y las retenciones fiscales cada mes, dependiendo si la empresa tiene más de 250 trabajadores, o cada 3 meses en las arcas públicas. Y después tiene usted que hacer en el mes de enero un resumen anual, que como su nombre indica,
es el resumen de todos sus trabajadores, profesionales, etcétera, los que usted le haya pagado, o bien salario o bien honorarios profesionales, y ahí va a tener usted que establecer cuáles son las cantidades abonadas y las cantidades retenidas. Y, por supuesto, pagarlas, ingresarlas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para contribuir al pago de todos los gastos sociales que llevan a cabo nuestras instituciones públicas. Es la aportación que hacen trabajadores y empresarios para el pago de la sanidad, para el pago de las pensiones, para el pago de las carreteras, para el pago de los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. También sepa usted que todas las cotizaciones, todas las altas a la seguridad social, todas las relaciones que tenemos que mantener los profesionales del derecho del trabajo y de la seguridad social con la Tesorería General de la Seguridad Social, con el INE y con muchos organismos, se hace todo ya a través de la red, del sistema RED, que significa Remisión Electrónica de Documentos, RED. Todo se hace a través de informática, mucho más moderno, evidentemente. Nuestro sistema ha mejorado muchísimo desde el año 1995, hace ya 23 años en que pusimos en marcha el sistema RED, cuando era secretario de Estado no me acuerdo ahora, el secretario de Estado que estuvo aquí en Las Palmas muchos años también, invitado por mi colegio de graduados sociales a dar conferencias, no me acuerdo ahora el nombre, pero vamos, se puso en marcha ese. Yo estuve en el sistema, en la sede del sistema RED en Madrid, y creo que está en Majadahonda, y es una auténtica maravilla de evolución informática y de modernización de nuestro sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque ya no era como antes, que tenías que estar rellenando a máquina partes de alta, partes de baja, partes de enfermedad. Ahora se remite todo, vuelvo a repetir, por vía electrónica, e incluso la cotización también ya no tenemos que estar haciendo papeles, sino que se remite todo a través de ese sistema. Y lo que sí tiene usted, una vez que ya la ha pagado usted en el banco, por lo tanto hay que tener previsto, tener dinero para hacer frente a esos pagos. Una vez que el banco le ha cobrado a usted el importe de la seguridad social, le remite un documento acreditativo de que usted ha pagado esa seguridad social. También sepan ustedes que le tienen que hacer a todos sus trabajadores todos los meses unas nóminas u hojas de salarios. Nóminas o recibos de salarios mensuales. Y el trabajador, una vez que usted le ha hecho o bien la transferencia o le ha abonado mediante un talón bancario o un pagareo o cualquier método de pago admitido en derecho, tiene que firmarle a usted la nómina. No deben dejar de recoger las firmas, porque aunque usted pueda acreditar el pago de la transferencia a través de la transferencia o a través de cualquier otro método de pago, el trabajador debe de firmar como que ha recibido los conceptos que figuran en ese recibo de salario y no otros. Por lo tanto, usted debe de recoger la firma de esos trabajadores y darle una copia, lo mismo que cuando firma el contrato de trabajo, tiene que darle una copia también al trabajador. Tiene usted que darle mensualmente, es una obligación suya como empresario, una copia de esa nómina o recibo de salario, ¿vale? También sepan ustedes que en seguridad social existe lo que se llaman convenios especiales, que lo pueden hacer tanto los trabajadores como los empresarios. Les voy a poner un ejemplo. Un señor que tiene 62 años y que no reúne la carencia específica, los años de cotización suficiente, para que me entiendan, para tener derecho a la jubilación, y no tiene empresa en la que trabajar. Puede firmar un convenio con la Seguridad Social que se llama convenio especial, mediante el cual usted mismo abona sus cuotas a la Seguridad Social. Se convierte usted, a la vez de trabajador, en empresario también, para que lo entiendan. Se llama convenio especial, y en cualquiera de las agencias de la Tesorería o del INE le dan información exhaustiva sobre estos posibles convenios especiales para completar la carencia específica para tener derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Sepan también, en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad, como dije al principio cuando estaba hablando de asesorar a los trabajadores, que ustedes tienen una grandísima responsabilidad en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y esto, amigos y amigas, empresarios o trabajadores autónomos que me puedan estar escuchando, tiene una importancia vital. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque pueden ustedes incluso verse sentados en un banquillo acusados penalmente de un delito contra la salud e integridad física de los trabajadores. Y pueden ustedes incluso
si el delito es lo suficientemente grave, y así lo ordena y lo establecen las sentencias, ir a la cárcel por no cumplir o no hacer cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Pero en materia de accidente de trabajo hay muchísimas responsabilidades. Hay responsabilidades en materia prestacional, de prestaciones por el accidente o por la enfermedad profesional. Hay responsabilidades administrativas por las sanciones que pueden imponernos la inspección de trabajo por no adoptar las medidas de seguridad. Hay prestaciones de seguridad social que pueden ustedes pagar hasta un 50% en materia de recargo de prestaciones, del 30 al 50%, por no adoptar medidas de seguridad. Y luego viene también demandas por daños y perjuicios de los artículos 1101 y 1902 del Código Civil, y que están pegando unos palos gordísimos los juzgados de lo social contra las empresas que no respetan y que no aplican la ley de prevención de riesgos laborales, y siempre y cuando sean ellos los culpables en la producción del accidente. Palos gordísimos. Les aconsejo también que tengan hechas unas pólizas de responsabilidad civil para hacer frente a este tipo de circunstancias, porque no sabemos lo que nos puede pasar. Lo mejor, desde luego, es cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales y hacerlas cumplir, no solo a sus empresas empresas de evaluación externa, sino a los trabajadores. Y aquellos trabajadores que no hacen caso, sancionarlos cuando no hagan uso de los medios de protección que ustedes pongan a su alcance. Y luego, por último, fíjense ustedes la cadena de responsabilidades en materia de accidente de trabajo, el tema penal. Imagínense, como ocurre, desgraciadamente, cada vez menos, pero como ocurre, que el resultado sea la muerte del trabajador. Y como dije antes, lo vuelvo a repetir ahora, deben de tener en cuenta siempre que casi nunca se mata al empresario, se mata siempre el trabajador por la falta de medidas de seguridad. O sea, fíjense lo grave que puede ser esto. La cadena de responsabilidades, la espiral de responsabilidades que pueden llegar a tener desde el empresario hasta el jefe de obra, hasta el vigilante de salud o hasta el técnico en prevención de riesgos laborales. La cadena de responsabilidades en materia penal puede ser gordísima, puede llegar a una espiral. Por lo tanto, señores empresarios o empresarias, ténganlo muy en cuenta. Cumplan siempre, por favor, con esta importante ley de prevención de riesgos laborales para que no se lleven disgustos que puedan poner en peligro su patrimonio. Se lo dice una persona que conoce perfectamente esto y que sabe de lo que le está hablando. Porque las indemnizaciones que se están pidiendo cuando los trabajadores son declarados incapacitados permanentes o no, y se piden por parte de mis compañeros y por mí responsabilidades en materia civil. El que causa un daño a otro está obligado a repararlo, ¿vale? Por lo tanto, si se produce un accidente como consecuencia de su falta de adoptar las medidas de seguridad, o por su impericia, o por lo que sea, de la cual sea usted declarado responsable, vuelvo a repetir, en algunos casos, a algunos se le puede empezar a caer el pelo, porque vuelvo a repetir, las cuantías económicas que se están reclamando son estratosféricas. Materia de maternidad y paternidad. ¿Saben ustedes que las señoras y los señores tienen derechos cuando dan a luz a un hijo o a una hija, tienen derecho a unos permisos por maternidad, baja, pre y posparto, ¿vale? Y los padres también tienen hasta 4 semanas de permisos de paternidad. Estos permisos son sagrados, hay que cumplirlos estrictamente. Saben también que las madres pueden, hasta que el niño tenga 9 meses, tienen derecho a 1 hora de reducción de horario para dar la lactancia a ese menor o a ese menor. Y si son evidentemente en partos múltiples, pues se multiplican esos derechos. Saben también que ustedes tienen la obligación de, si quieren, pueden sustituir a las madres que estén embarazadas o que estén en periodo sustituirlas por otros trabajadores o trabajadoras, y hay muchísimos beneficios que les otorga la Seguridad Social a esas empresas que contratan a otras trabajadoras o trabajadores para sustituir a las personas en maternidad, muy, muy interesante. Sepan también que en materia de incapacidad temporal, bien sea por cualquiera de las contingencias, de las 4 contingencias, enfermedad común o enfermedad profesional, accidente laboral y accidente no laboral, sepan ustedes que eso puede tener una duración inicial de 12 meses como máximo, que puede ser prorrogada por otros 6 meses a la vista exclusivamente de los médicos evaluadores del INE, siempre que el trabajador tenga posibilidades recuperatorias, y de forma excepcional puede ser ampliada otros 6 meses más, con lo cual los trabajadores en incapacidad temporal pueden estar hasta 2 años, 24 meses.
bien llegado, no hay que agotar los 24 meses, pero si los médicos del INS, que son los únicos que tienen competencia a partir de los 12 meses, consideran que el trabajador está afecto a una incapacidad, o bien lo proponen para que sea declarado en incapacidad en cualquiera de sus grados, o lo dan de alta. Si lo dan de alta, tiene usted la obligación, dentro de esos 2 años, de volverlo a poner en su empresa. No pierden ningún tipo de derechos, puesto que durante el tiempo que dure la incapacidad temporal de esos 2 años, el trabajador tiene su contrato suspendido, no extinguido, y por lo tanto, una vez que es dado de alta por los médicos, tiene derecho a volver a su puesto de trabajo con las mismas condiciones que regían antes de la incapacidad temporal. Pero también, si son declarados incapacitados permanentes, y siempre que el INS lo considere oportuno, o el juez, si por ejemplo se lo han denegado y el trabajador obtiene esa incapacidad a través de una sentencia judicial, lo establece convenientemente, tiene derecho a que pueda ser revisado en el plazo de 2 años, después de declarada la incapacidad temporal. Pues bien, durante esos 2 años posteriores también tiene derecho a reincorporarse en su puesto de trabajo si es dado de alta de esa incapacidad. ¿De acuerdo? Ténganlo muy en cuenta que eso es así, como les digo yo. Luego vienen las incapacidades permanentes, cuando los trabajadores son declarados incapacidades permanentes, normalmente, dependiendo de los convenios colectivos que les son de aplicación, tienen derecho a percibir una mejora voluntaria que lo establecen los convenios colectivos. Normalmente suelen ser cantidades a tanto alzado, por ejemplo, en construcción son 28.000, en oficinas y despachos son 12.000, en hostelería son 12.000, etcétera, etcétera, etcétera. Que tienen ustedes que pagar, pero para ello deben de tener concertada la póliza de seguro correspondiente, que la deben de hacer nada más iniciarse como empresarios para que no se lleven sorpresa. Y también lo que les dije antes, les aconsejo que tengan todos los empresarios y los autónomos una póliza de responsabilidad civil para hacer frente a estos imprevistos tan desagradables. Sepa usted, señor empresario, que usted también puede ser como autónomo declarado incapacitado permanente, ¿de acuerdo? Siempre que lo determinen los médicos evaluadores del equipo de evaluación de incapacidades, pues pueden ustedes ser declarados también incapacitados permanentes, y eso es causa de extinción de los contratos de trabajo de su empresa. También la muerte, por supuesto, la jubilación del empresario, etcétera, etcétera. Jubilación, pues lo mismo que los trabajadores. Los empresarios tienen derecho a jubilarse. Y sepan que ahora hay una novedad muy importante. A partir del 26 de octubre del año pasado, los empresarios autónomos, personas físicas, no sociedades, tienen derecho, si cumplen 65 años y tienen derecho al 100% de la paga, pueden seguir trabajando, lo que se llama jubilación activa, pueden seguir trabajando y cobrando la pensión a la misma vez. Y si son trabajadores autónomos que se jubilan, pero trabajadores autónomos societarios, porque son miembros de los órganos de dirección de cualquiera de las formas jurídicas que revistan forma jurídica de sociedad, tienen derecho al 50% de su paga de jubilación y a seguir trabajando en la empresa, en su empresa, en la sociedad en la que estén trabajando y, en la que figuren dados de alta como trabajadores autónomos. Es muy importante que lo sepan, porque hay muchísima gente que esto no lo sabe, y les repito, siempre que tengan trabajadores a su cargo, sigan manteniendo su empresa abierta y cumplan con las leyes de jubilación en cuanto a edad y periodo de carencia, tienen ustedes derecho al 100% de la paga de jubilación y pueden seguir trabajando y, por supuesto, pagando impuestos y pagando seguridad social como hasta ahora. Lo que ocurre es que si hacen eso, cuando vayan a cerrar la empresa, si no es por fallecimiento, van a tener que indemnizar a los trabajadores. Ojo al dato. Tenerlo muy en cuenta, porque esto es así como yo les digo, ¿vale? Excepto que sea por fallecimiento del trabajador, y entonces en ese caso los contratos se extinguen, pues lo dice el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, pero si no es así, tienen que pagar la indemnización por despido si echan a los trabajadores antes de fallecer. También sepan que los trabajadores autónomos tienen derecho a desempleo, lo que se conoce como desempleo. En autónomo ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero no tiene el nombre de desempleo. Es pérdida de beneficio, no me acuerdo así. Bueno, que sepan que los trabajadores autónomos, cuando hay causa legal para cerrar la empresa, y dependiendo del tiempo de cotización que tenga, tienen derecho a percibir prestaciones denominadas, no son denominadas por desempleo, pero vamos, ustedes me entienden. Lo mismo que si fuera un trabajador, pero con las causas y condiciones que establece su normativa laboral. También sepan que si usted trabajó antes del 1 de enero de 1967,
se puede jubilar a los 60 años, aunque haya trabajado un solo día antes del 1 de enero de 1967. Por supuesto, tiene que tener periodo de carencia, claro está, los periodos de carencia que establece, pero se puede jubilar a los 60 años. Es lo único que se sigue manteniendo en la Ley General de la Seguridad Social para el seguro obligatorio de vejez e invalidez. Repito, aquellas personas que hayan trabajado antes del 1 de enero del 67, aunque hayan dado de alta un solo día, se pueden jubilar con 60 años siempre que tengan, repito, la carencia. Lo que ocurre es que al jubilarse anticipadamente 5 años de la edad normal de jubilación, van a tener una reducción de un coeficiente reductor de casi un 7%. Por lo tanto, si usted se jubila a los 60 y le faltan 5, 7 por 5, 35. Cobraría, si tuviera derecho al 100%, cobraría el 65% de su pensión de jubilación. Pero bueno, que lo sepan que ahí está, por si quieren hacer uso de ello. Autónomos, saben que bien sean personas físicas o bien sean miembros de los consejos de administración, administrador o consejero delegado de una entidad jurídica que revista la fórmula de sociedad, tienen ustedes que estar de alta en el régimen especial de autónomo, lo que se conoce como RETA, obligatoriamente, y tienen que estar también de alta en el RETA sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado inclusivo, siempre que convivan y dependan económicamente de usted. Y sepan también que hay una presunción iuris tantum, quiere decir que se puede destruir con prueba de contrario, que todos los familiares, el artículo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores, creo recordar, excluyen de relación laboral a nuestros familiares, a nuestras esposas e hijos, hasta segundo grado, inclusive por consanguinidad o afinidad, siempre que usted no demuestre la relación laboral común de ese familiar. Tiene que demostrarlo. Si se le deniegan la prestación, por ejemplo, de desempleo, tiene usted que demandar al Servicio Público de Empleo ante el Juzgado de lo Social, y el Juzgado de lo Social, pues, celebra un juicio con estas personas, contra estas personas del Servicio Público de Empleo, y el juez es el que va a determinar si usted, a la vista de lo que usted hace, si va a determinar si usted, repito, tiene o no la condición de trabajador por cuenta ajena. Si tiene la condición de trabajador por cuenta ajena, va a tener derecho a prestaciones por desempleo como cualquier trabajador común. Si no tiene la condición de trabajador por cuenta ajena, no tiene derecho a prestaciones por desempleo. Empleados del hogar, la mayoría, muchos empresarios, no todos, pero muchos tienen trabajadoras del servicio doméstico en sus casas. Sepan que tienen que darse de alta como si fuera una empresa más. Darse de alta ellos y dar de alta a los trabajadores del servicio doméstico, trabajador o trabajadora, y que tienen una serie de obligaciones y de derechos y obligaciones como cualquier otro empresario, pero que sepan que tienen que dar de alta, se tienen que dar de alta como cabeza de familia ante la Tesorería General de la Seguridad Social, y dar de alta, por supuesto, a la persona que esté trabajando en el servicio doméstico en su hogar familiar. Bien, yo creo que con esto más o menos sepan también, señores empresarios, que las empresas pueden hacer uso de la normativa laboral sancionadora cuando los trabajadores pues no cumplen con sus obligaciones laborales, pero tienen que hacerlo a través de una carta en la que tienen que poner en conocimiento muy claro y muy bien detallado de lo que acusan a los trabajadores para que los trabajadores se puedan defender, ¿de acuerdo? Pero además sepan que tienen unos plazos de prescripción. Las faltas leves prescriben a los 15 días, las graves al mes y las muy graves a los 60 días y a los 6 meses en todo caso, a los 60 días después de que tenga conocimiento del empresario. Si usted deja pasar esos plazos, señor empresario, ya no puede sancionar a ese trabajador. Sepa también que las sanciones que establecen los convenios colectivos o las normas del Estatuto de los Trabajadores van desde suspensiones de empleo y sueldo desde un día a 60 días hasta llegar al despido, que es la sanción más grave en el ordenamiento jurídico laboral. Y por lo tanto, para usted hacer uso de ese derecho sancionador, tiene usted, repito, que mediante carta hacerlo constar en esa carta y dársela a recibir al trabajador para que el trabajador sepa de qué se le acusa y pueda defenderse. El trabajador tiene, evidentemente, 20 días para acudir. Por supuesto, lo que tiene que hacer inmediatamente es acudir a un asesor laboral para que este asesor laboral vea si esa sanción o ese despido es ajustado a derecho, y si no lo es, pues interponer la correspondiente demanda para que el juez de lo social sea el que dictamine si la empresa obró mal o bien. Pero que sepan que hay unos plazos y que si se dejan pasar esos plazos ya no puede usted interponerle las sanciones a los trabajadores. Sepan también que las horas extras que realicen los trabajadores en sus empresas, que no pueden ser superiores a 80 al año,
pueden ser o bien pagadas con los recargos correspondientes que establecen los convenios colectivos, o también pueden ser compensadas con días libres, que es lo que habitualmente hacen casi todas las empresas. Señores y señoras, hemos llegado al final de nuestro programa, son ya las 8:29 de este jueves, día 29 de junio de 2018, hoy es el último programa de esta temporada, 28 de junio, perdón, es el último programa de esta temporada. Les repito, les deseo que tengan unas felices vacaciones, que vengan con muchos ánimos y con muchas ganas para la nueva temporada que empezaremos el 5 de septiembre, que espero este año también que nuestras cámaras estén en la bajada de la Virgen del Pino, en la ofrenda de la Virgen del Pino, el día 7 de septiembre, esperamos estar por ahí también, y desearles a todos, vuelvo a repetir, les reitero, unas felices vacaciones y que no nos olviden, el próximo septiembre, 5 de septiembre, con las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Muchísimas gracias por habernos estado escuchando durante toda esta temporada y hasta el próximo septiembre. Gracias.